Bueno, Eva, bienvenida. No sé por qué no me envía el saludar. Listo, vamos a ir empezando y las personas que vayan llegando que se puedan unir. Bueno, ¿ahí me escuchan bien todos? Escríbanme por aquí, por el chat, si me escuchan bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a hablar en este live acerca de las emociones y de la enfermedad, cómo se conectan. Digamos que hay muchas teorías al respecto. Yo con mis pacientes trabajo dos corrientes. Una es la corriente de la medicina china y la otra es la corriente de la biodescodificación emocional. Desde la medicina china tenemos, me ha parecido a mí como la forma más práctica en que mis pacientes también pueden entender cómo se relacionan los órganos y los sistemas con las emociones, ¿sí? Para los chinos, cada sistema de órganos, ¿sí? se le relaciona con un elemento del universo y también se relaciona con o maneja una emoción específicamente. Entonces resulta que nuestros órganos no solamente tienen que procesar la función corporal que tienen, sino que además de eso también tienen la función de regular energéticamente una emoción. Esta es la razón por la cual cuando nosotros no procesamos nuestras emociones, ese órgano o ese sistema tiene que empezar a procesar esa emoción que nosotros contenemos, guardamos o que no podemos sacar, y empieza a tener como doble tarea. O sea, aparte de la función fisiológica que tiene que cumplir, también tiene que desgastarse haciendo el procesamiento de esa emoción. Por eso muchos de los síntomas, la mayoría de los síntomas, si no todos, que nosotros sentimos en nuestro cuerpo y las enfermedades que posteriormente desarrollamos cuando esos síntomas ya se instauran de manera permanente en nuestro cuerpo, están relacionados con emociones. Entonces vamos a ver cómo. Por ejemplo, digamos, partamos de los 5 elementos de la medicina china, que eso nos va a ayudar a entender muy fácilmente el tema. Entonces, los 5 elementos de la medicina china. Entonces, el elemento metal, ¿sí? Entonces, el elemento metal está asociado a el pulmón, ¿sí? Al sistema respiratorio, a todas las vías respiratorias del pulmón, y siempre tiene un órgano como de reflejo al exterior, aparte del órgano interno que tiene cada sistema. Entonces, el pulmón está asociado con la piel. ¿Eso qué quiere decir? Y está asociado con el elemento metal. ¿Y qué emoción principalmente es la que procesa ese sistema? La melancolía. La melancolía entendida como una tristeza que se instaura en el tiempo, ¿sí? No como la tristeza que yo siento simplemente por una pérdida en un momento de duelo, pero que es, digamos, reactiva y luego se pasa. No solamente esa tristeza, sino la melancolía es como cuando la tristeza ya se instaura en mi vida y es la emoción predominante de mi estado de ánimo, ¿sí? Cuando eso pasa, entonces, ¿qué hace el pulmón? Tiene que empezar a procesarlo. ¿Y a través de qué lo procesa? A través de la flema, ¿sí? ¿Qué quiere decir la flema? Entonces, por ejemplo, todos estos cuadros bronquiales, neumonías, y las gripes, ¿sí? Todo este proceso respiratorio en el que yo me congestiono, lo que está pasando es que hay una sensación de tristeza que está dentro de mí y que yo no he podido procesar de otra forma y que mi cuerpo me está ayudando a procesarlo. Hola María Camila, bienvenida. Entonces, y mi cuerpo me está ayudando a procesarla. Entonces, toda esa emoción que está, para los chinos, toda esa emoción, esa tristeza que está metida, digamos, y que yo no he podido procesar, se convierte en flema, y eso lo que hace es que tengo que empezar a sacarla a través de la vía respiratoria. También, por ejemplo, la rinitis
se relaciona con estar rechazando un ambiente externo. Como les decía, para los chinos está el órgano pulmón y está el órgano reflejo externo, que es la piel, ¿sí? Y también toda la mucosa que tapiza las vías respiratorias. ¿Y eso qué es lo que hace? Que nosotros tengamos relacionamiento con el medio externo. Entonces, cuando yo tengo un problema de relacionamiento con el medio externo, es decir, empiezo a rechazar, por ejemplo, mi medio externo, empiezo a tener alergias respiratorias, ¿sí? Puede ser el medio externo que está externo a mí, es decir, valga la redundancia, todas mis relaciones, o también puede ser un ambiente externo al que yo estoy dándole un rechazo, ¿sí? Por ejemplo, el ambiente de trabajo, por ejemplo, el ambiente social donde me muevo, mi ambiente familiar, ¿sí? Y por eso aparecen como las alergias respiratorias. Ese es primero como ese primer órgano y ese primer elemento, que es el elemento metal. Cuando tenemos el elemento fuego, está relacionado con el corazón y con los grandes vasos, ¿sí? El corazón maneja la emoción de la alegría, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, falta de alegría en nuestra vida, como que falta el impulso, la chispa, la llama, lo que me da motivación para hacer las cosas, entonces ese corazón empieza a sufrir. Entonces empezamos a tener manifestaciones cardíacas. ¿Y con qué más se relaciona el corazón? Se relaciona, ¿cuál es el medio externo con el que se relaciona? Se relaciona a través de la mucosa del intestino delgado, o sea, como de la piel que tapiza por dentro el intestino delgado. Entonces, cuando nosotros tenemos falta de alegría, también se nos dificulta poder absorber algunos nutrientes de la vida que llegan a nosotros a través de los alimentos. Entonces podemos empezar a tener también problemas de malabsorción intestinal, diarreas, pero no, digamos, relacionadas con el colon como tal, sino con el intestino delgado, que son diarreas mucho más malabsortivas. O sea, en las que yo no puedo absorber algún nutriente como las grasas, como algunas vitaminas, algunos minerales, ¿sí? Por eso personas que tienen falta de alegría en su vida son característicamente como personas que se ven como si les faltara como nutrientes y vitalidad, pero básicamente es porque no han podido procesar el poder estar alegres en la vida, ¿sí? El poder disfrutar de las cosas de la vida. No solamente significa la alegría estar sonriendo todo el tiempo, es poder disfrutar las cosas de la vida. Estas personas que están como apesadumbradas todo el tiempo, como diciendo esto, como sin encontrarle sabor a la vida, esas personas también pueden empezar a sufrir de temas cardíacos. ¿Qué otra? Bueno, vimos el elemento fuego. El elemento madera lo maneja el hígado, ¿sí? ¿Y qué emoción maneja el hígado? El hígado es un órgano maestro, ¿sí? Para todo el resto de los órganos internos, porque es el que se encarga de desintoxicarnos, es el que se encarga de metabolizar muchas sustancias para que nosotros podamos coger esos nutrientes y podamos transformarlos en cosas que sean realmente útiles para las células, y está involucrado en muchos procesos de nuestro cuerpo. Y el hígado, ¿cuál es la emoción que maneja? El hígado maneja la rabia. Entonces, cuando tenemos rabia, en cualquiera de sus formas, porque ahorita aquí yo les estoy hablando de las emociones básicas, pero yo puedo tener emociones secundarias que están relacionadas también con la rabia, por ejemplo, la frustración, la impotencia, ¿sí? Como esa sensación de sentir que no puedo hacer algo, eso se procesa en el hígado, ¿sí? Y el hígado se conecta con todos los músculos grandes del cuerpo. Por eso constantemente cuando tenemos ira, empezamos a cargarnos, por ejemplo, en el sistema osteomuscular. Empezamos a tener contracturas musculares, a tener, por ejemplo, fibromialgia. Una de las causas es un tema de ira que yo no puedo procesar y que empieza a inflamar, que inflamar es como entrar en llama, ¿sí? O meterme en el enojo, pero expresarlo a través de mi cuerpo, ¿sí? Y empiezan a aparecer los síntomas físicos,
sin que yo me dé cuenta o sea consciente de la emoción que no estoy pudiendo procesar. Entonces el hígado es el elemento madera y es la rabia. Ahora, el elemento agua lo maneja el riñón. Entonces, ¿qué emoción maneja el riñón cuando tenemos miedo? Cuando tenemos esa sensación como de que la vida nos sobrepasa, de que siempre estamos expuestos a situaciones donde tal vez no tenemos los recursos, o por lo menos imaginariamente pensamos que no tenemos los recursos para afrontarlas, o que nos hemos acostumbrado a huir, por ejemplo, porque nos sentimos como sobrepasados por las situaciones y aparece el miedo y ese miedo está constantemente en mí. Ese miedo empieza a secar el agua, es decir, a dificultar que el riñón pueda manejar los líquidos en mi cuerpo. Entonces hay personas que tienen, por ejemplo, obesidad, que la hacen a partir del miedo y la hacen mucho más hacia la retención de los líquidos, ¿sí? No pueden drenar adecuadamente los líquidos y constantemente se sienten como hinchados porque su riñón no puede estar manejando los líquidos. De hecho, por eso cuando tenemos miedo nosotros podemos orinarnos del miedo, como dice un dicho coloquial, porque está muy conectado, digamos, desde la formación embrionaria y también desde todo el sistema nervioso autónomo, la sensación de miedo con el tema renal. Y por último, el último elemento es el elemento de la tierra. Ese elemento de la tierra también tiene un sistema muy complejo que es el sistema vaso-páncreas. Para los chinos el vaso y el páncreas están unidos y tienen la función de manejar la humedad en el cuerpo. ¿Cuándo no podemos manejar la humedad en el cuerpo? Por ejemplo, cuando tenemos dificultades para manejar, digamos, lo que podemos excretar y lo que podemos retener, ¿sí? Por ejemplo, un tema del intestino grueso, ya propiamente dicho, porque este es el órgano que está conectado con el sistema vaso-páncreas. Cuando tenemos dificultades para manejar, por ejemplo, los almidones, que también producen mucha humedad en el cuerpo, por ejemplo, el metabolismo de las harinas, por eso está conectado con el páncreas, que nos ayuda a metabolizar harinas y carbohidratos. ¿Y cuál es la emoción que maneja este sistema? El sobrepensamiento. Esa es una emoción, digamos, también bastante compleja, porque no es una emoción de las emociones primarias que conocemos, sino el sobrepensamiento para los chinos es esta tendencia a estar siempre pensando en el futuro, siempre tratando de prever, siempre tratando de ver qué va a pasar más allá, ¿sí? Pero no de la manera visionaria, sino de la manera en la que yo quiero controlar lo que pasa en el futuro. Y desde aquí entonces me empiezo a llenar de un montón de preocupaciones para poder controlar lo que pasa en el futuro. Ese sobrepensamiento, que yo rumie los pensamientos, que siempre esté pensando en una cosa, que por ejemplo tome unos controles para una situación, pero no puedo dejar de pensar en eso, no puedo dejar de pensar. Tengo todavía esa preocupación de qué va a pasar después, de si será que ese sobrepensamiento carga el sistema vasopáncreas y nos hace empezar a tener problemas, por ejemplo, para metabolizar los azúcares, los problemas de diabetes, los problemas de la obesidad ya más relacionada con el tema de los carbohidratos, y también nos puede empezar a llevar a tener síntomas digestivos por la incapacidad de tener esa capacidad de retener y soltar en el momento en que necesitamos retener y en el momento en el que necesitamos soltar, que por ejemplo son los síndromes de intestino irritable que tienen predominio de estreñimiento. Las personas que sufren también de prolapso de los órganos tienen un problema con el sistema vasopáncreas y con su sobrepensamiento, con esa dificultad para saber cuándo soltar y cuándo retener. Así es como los chinos ven que se relacionan las emociones y la enfermedad. A partir de ahí, digamos que el
el tratamiento de las enfermedades no solamente se hace de manera sintomática, también se busca la causa, pero no solamente la causa fisiológica, sino también la causa emocional, para poder tratar esa emoción de base que tiene una persona y evitar que se sobrecarguen los sistemas que tienen que transformar esa emoción cuando no se gestiona como a través de la conciencia. Eso es como el abordaje de los chinos. También hay otras corrientes, por ejemplo, como la de Louise Hay, como la de Louise Bourbeau, que lo que hacen es desarrollar también la manera de ver qué creencias tenemos detrás de esas emociones, ¿sí? Para poder ir un poquito más allá y no ver solamente la emoción que tengo de base, porque no se trata solamente como de tener un temperamento, sino que también ese temperamento se puede ver aumentado por unas creencias que yo me formo y que se forman a través de mi historia, el relacionamiento que yo tengo con los otros, de la relación con mis padres, de la relación con mi pareja, de la relación con las personas que tengo a mi alrededor. Bueno, por aquí tengo una pregunta de Hippie Chai que dice si esto es biodescodificación. La biodescodificación es un poco más amplia, ¿sí? Y lo que relaciona también son emociones y conflictos, ¿sí? De acuerdo al sistema y a la función de cada sistema, a la función que cumple como evolutivamente cada sistema. Entonces, por ejemplo, si es un sistema de defensa, si es un sistema, el sistema que me ayuda a posicionarme en la vida, por ejemplo, si es el sistema musculoesquelético, entonces esa capacidad de sentir que yo puedo avanzar, que yo puedo hacer cosas, o sea, como que hace un relacionamiento la biodescodificación con la función metafórica que tiene ese órgano o ese sistema y el síntoma que está apareciendo. Y así se descodifica como dónde está el conflicto inicial que generó ese síntoma, ¿sí? Es una metodología un poco más compleja que tiene, pues, digamos, como muchos capítulos, también relaciona lo transgeneracional. Entonces los conflictos no solamente que yo viví, sino que vivió también mi familia, ¿sí? Y que se han transmitido de mi familia hacia mí a través del ADN, no solamente a través del relacionamiento, sino a través del ADN. Y esos patrones repetitivos que yo vengo mostrando para que aparezcan esos síntomas y esas enfermedades en mi cuerpo. Eso es como lo que postula la biodescodificación. Y postula también que siempre hay un conflicto biológico, es decir, no solamente que cuando yo me veo enfrentada a una situación, no solamente hay un trauma, por decirlo así, emocional, sino que también se genera un conflicto biológico y que el cuerpo me trata de ayudar a solucionarlo. ¿Qué podría estar pasando emocionalmente con una mujer con ovario poliquístico y dolor, abdomen permanente, la menstruación irregular? Bueno, ahí pueden estar pasando muchas cosas. Puede haber una dificultad, digamos, con el tema de la maternidad, de afrontar la maternidad. Pero digamos que esto que yo les he contado son como las causas generales. Pero ya cuando se hace un abordaje de la patología, hay que ver no solamente estas causas generales que nos pueden orientar, sino ver, por ejemplo, en la historia de esta persona que está sufriendo el ovario poliquístico, dónde ocurrió, cuándo empezó y cuál sería el conflicto que podría estar causando ese ovario poliquístico. Yo pienso que las mujeres, digamos que tenemos alguna complicación con el sistema reproductivo, comúnmente, digamos que para los chinos esto se relaciona con el sistema renal, por ejemplo, porque este sistema del elemento agua es el que maneja también los órganos reproductores femeninos y masculinos. Entonces puede estar relacionado con la emoción del miedo a ser madre, por ejemplo, a dar vida. Pero yo pienso también que las mujeres que tenemos algún problema con el tema
reproductivo, también en muchas ocasiones lo tenemos relacionado a tener como un mal afrontamiento de esa esencia de ser mujer, ¿sí? Entonces siempre les recomiendo a las personas que tienen este tipo de patologías que empiecen a relacionarse de una manera distinta con su ser mujer, que se relacionen de una manera distinta con la menstruación, por ejemplo, que puedan empezar a vivir sus ciclos menstruales de una manera más consciente, de una manera más sentida, sin rechazarlos, ¿sí? Sin que jartera que me llegue la menstruación, sin poner todo eso que nos han enseñado como tradicionalmente y socialmente, de todas esas taras que nos han enseñado alrededor de la menstruación, y empezar a relacionarse con esos ciclos te va a ir mostrando dónde está el conflicto también, dónde está el dolor que hay en ese sistema reproductivo y por qué se está manifestando con dolores, con menstruación irregular, ¿sí? Y por qué se está manifestando esto también del ovario poliquístico. Aquí tengo otra pregunta. ¿Tú crees en las constelaciones familiares y que se puede sanar la enfermedad? Sí. Las constelaciones familiares lo que hacen es una forma de abordar la transgeneracionalidad que tienen las enfermedades. Es una forma de tratar de poner a todos los ancestros y a todos los integrantes de una familia en el lugar que les corresponde, en el rol que les corresponde, y a través de eso, de una manera mucho más sensorial y mucho más intuitiva, es lo que se hace en la constelación familiar, poder poner a sus ancestros y a sus familiares en su lugar, en su rol, para solucionar el conflicto y para tratar de sanar esas heridas emocionales que vienen desde la transgeneracionalidad. Y eso claramente puede ayudar mucho a sanar algunas enfermedades, ¿sí? Se utiliza también para sanar relaciones y para sanar heridas emocionales, pero también puede ayudar a sanar enfermedades que vienen de conflictos emocionales y que vienen de heridas emocionales. Bueno, no sé si por aquí haya otra pregunta. Entonces, siempre es muy importante como que empezamos a mirar cuál es la emoción predominante en mi vida, ¿sí? Esa emoción que se repite, que está ahí y que no he podido gestionar. Ese es un primer paso en el que podemos identificar cómo empezar a sanar enfermedades. Ya con esta somera información que les he dado, que las causas principales, pueden empezar a ver si tengo intestino irritable, o sea, si tengo, por ejemplo, muchos síntomas digestivos, qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que no puedo digerir, por ejemplo? Que no solamente es cosas físicas, sino también son cosas de lo que pasa en mi vida, en mi día a día. Ver si tengo problemas urinarios, entonces a qué le estoy temiendo, a qué me está costando trabajo adaptarme también. Y empezar a ver de esos temores, de esos síntomas, de esas emociones, empezar como a interconectar y hacer conciencia, ¿sí? Para que nos podamos dar cuenta de que no es solamente un síntoma físico y que no tenemos que salir corriendo simplemente a callarlo, sino que es pertinente que empecemos a escucharlo, ¿sí? Y a ver qué nos tiene para decir. En estos días, en mi familia, una de las personas de mi familia se enfermó de COVID, ¿sí? Una señora mayor y muy funcional y muy fuerte y muy eje de una casa, y a mí me sorprendió muchísimo. Digamos que a mí la enfermedad me pareció un camino, ¿sí? Es un camino que creo que nos lleva a sanar cosas de las que nosotros no nos dábamos cuenta. Y esa es otra forma en la que podemos ver la enfermedad sin rechazarla tanto, sin estigmatizarla tanto, y ver que es un camino, una forma, una energía que viene a vivir con nosotros y que nos ayuda a poder ver un conflicto y a poder tratarlo. Y en esta historia que les estaba contando a mi familia,
fue sorprendente cómo no solamente la persona que vivió esa enfermedad, sino los que estaban alrededor viendo lo que estaba pasando, sintiendo lo que estaba pasando, pudieron llegar a conclusiones y llegar a caer en cuenta de cosas muy profundas de sí mismos, ¿sí? Justo mi cuñado me escribía después de que ya salió del hospital, decía como me di cuenta de muchas cosas y decía todos sus aprendizajes, por ejemplo, solamente de ver las historias en el hospital, de ver a su mamá cómo podía sentirse tan frágil pero a la vez tan fuerte, ¿sí? Y esto me hizo pensar también un poco en hacer este live, porque decía yo como este momento en el que estamos viviendo tanta enfermedad tan a flor de piel alrededor de nosotros, es un momento de gran oportunidad de cambio y de evolución, si nosotros decidimos mirarlo de otra manera, ¿sí? Si decidimos ver las enfermedades que nosotros padecemos y las que padecen las personas a nuestro alrededor como caminos, como mensajeros que nos vienen a mostrar algo, que nos vienen a hacer darnos cuenta de algo. Es impresionante los cambios que sufre una familia, los movimientos que se dan alrededor de una familia y dentro de una familia cuando un solo miembro sufre una enfermedad. Y a veces ese miembro que enferma, por así decirlo, ha elegido esa carga de llevar en su cuerpo y transformar en su cuerpo muchos de los procesos que la gente a su alrededor debe hacer, que su clan debe hacer. Entonces, para que lo veamos de manera distinta, para que podamos relacionarnos de manera distinta. Incluso este mensajero del COVID yo pienso que nos vino a enseñar muchas cosas acerca de nuestra propia salud, de cuánto nos ocupamos de nuestra propia salud general, no solamente se trata del cubrebocas y ya, sino es cuánto nos estamos cuidando, cuánto estamos haciendo porque nuestro sistema esté en armonía, porque nuestro sistema se pueda defender adecuadamente. También nos ha enseñado muchas cosas relacionales, porque nos ha metido en cuarentenas, en cambios en nuestros hábitos que nos han enseñado muchas cosas. Si nosotros decidimos ver esas cosas desde una óptica distinta, seguramente nos van a dejar muy grandes lecciones y no nos van a dar no siempre nos vamos a estar como quejando o no vamos a pasar por esto simplemente desde el dolor, sino también desde el aprendizaje. Bueno, aquí no sé si hay más preguntas. Luz Elena, bienvenida. Sé que te viniste un poquito tarde, pero esto igual va a quedar grabado en el IGTV para que puedan verlo las personas que no se pudieron unir. Bueno, no sé si tengan más preguntas, si tengan más inquietudes, ¿sí? Las pueden hacer aquí por el chat, o si no, pues me pueden escribir por mensaje interno y yo ahí les puedo ir respondiendo. O también dejarlo abajo del video, en los comentarios, por si otras personas tienen la misma pregunta, pues entonces van a recibir como todos la respuesta. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias a todos los que se unieron. Les quiero invitar porque el sábado voy a estar haciendo un taller que se llama Emociones y Enfermedad, donde vamos a profundizar mucho más este tema. Ahí vamos a hablar mucho más de cada emoción, de a qué responde cada emoción, de las emociones secundarias, que son las que más conocemos. Nosotros generalmente hablamos de ansiedad, de angustia, de frustración, de impotencia, pero casi nunca hablamos de tengo miedo, me siento triste, estoy alegre, porque nos han enseñado más a expresar las emociones secundarias que están cargadas de un sistema de creencias y de si es correcto o es incorrecto. Entonces en este taller lo que buscamos es como desglosar, volvernos a la emoción primaria, ver cómo está relacionado con la enfermedad y empezar un trabajo personal de autoconocimiento, de empezar a sentir las emociones, porque eso tampoco nos lo han enseñado. A veces sentimos más unas que otras,
A veces es más validado en mi casa que yo me ponga bravo o me ponga brava a que pueda llorar y sentirme triste, y entonces esa emoción de la tristeza se queda ahí sin procesar porque no la puedo sentir ni demostrar. A veces no me enseñaron a sentir miedo porque yo soy muy berraquita y berraquito, entonces no puedo sentir miedo y eso se me empieza a acumular por dentro. Entonces este taller lo que busca también es darles como una puerta de entrada para empezar a hacer un proceso de conocimiento, y de empezar a sentir la emoción y de empezar a identificar cuáles son esas emociones que me pueden enfermar o que ya me están enfermando. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Ahí les dejo entonces el video en IGTV, déjenme sus comentarios, déjenme sus preguntas, y todo lo que quieran saber al respecto de este tema. Muchas gracias a todos por unirse. Eva, La Desobediente, Hippie Chai, María Paula Valle, Lili Márquez, Eva Martínez, Juan Carlos, creo que están todos, María Camila y Luz Elena Restrepo, que fue la ultimita que se unió. Entonces ya sabes que ahorita en un ratito lo pongo ahí en el IGTV para que lo puedas ver completo. Bueno, un abrazo para todos, feliz tarde y que tengan muy bonita noche también. Bye.